Me da mucho gozo poder ver el pueblo de Dios reunido aquí en Tequisquiapan. Y es una alegría de nuestro corazón ver cada familia, cada cara aquí representada, de ver la obra de Dios expandiéndose a más y más lugares. Entonces es un privilegio para mí, para mi familia, estar aquí el día de hoy. Nosotros hemos estado en Tequisquiapan este fin de semana precisamente en un retiro de misiones. Del equipo de misiones que Dios está levantando en Horizonte. Entonces quiero compartir con ustedes un poquito de lo que Dios nos ha dado como un corazón en la palabra para alcanzar a todas las naciones. Entonces, por favor, abren conmigo sus Biblias a Mateo 28. Vamos a leer del versículo 16 al 20 y vamos a arrancar con este tiempo de la palabra. Yo estoy leyendo hoy de la Nueva Biblia de las Américas y entiendo que muchos de ustedes van a tener la Reina Valera en sus manos. Entonces yo voy a leer, síganme con su vista. Cuando lo tienes, pónganse de pie para leer la palabra de Dios juntos. Listo. Mateo 28 del 16 a 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Les parece si oramos? Dios, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos consuela, que nos desafía, que nos alimenta, Señor. Tu palabra de verdad. Y gracias porque tu palabra nos apunta a Jesús. Y gracias hoy porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y verte a ti en ella. Gracias, Papi, por esta congregación, y te pido hoy que tu palabra nos hable, nos desafía, nos motiva, Señor, para obedecerte a ti, recordando que tú estás aquí con nosotros, Señor. Escóndeme detrás de la cruz para que aquel que recibe la gloria seas tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus lugares. Ahora, algunos de ustedes me conocen, pero muchos no. Pero quiero platicarles que a mí me encantan las películas de acción y sobre todo las películas de espías. Me encantan las películas de James Bond y los gadgets y las misiones. Pero hay una serie de películas que se llaman Misión Imposible. ¿Alguien ha visto alguna de esas películas? Y hay algo muy curioso que pasa en las películas de Misión Imposible, ¿verdad? Que el protagonista recibe la misión y dice: esta misión se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1. Y él tiene que recordar la misión y luego el desenlace de toda la acción y entrando a lugares y salvando personas y cumpliendo esa misión. Pero aquí en la palabra de Dios tenemos una misión que no se autodestruirá. De hecho, 2000 años después tenemos grabado la misión de Dios para nosotros. Pero quiero darles un poquito de contexto de esta misión, porque esta misión se trata de la gloria de Dios. De hecho, Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todas las cosas que existen, todas las cosas que son creadas, incluyéndote a ti y a mí, son creadas para la gloria de Dios, para desplegar quién es Dios. Leo en Colosenses 1:16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y esos son cuántas cosas? Todas las cosas. Dice: tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, si tú estés buscando un propósito para tu vida, ese propósito se encuentra en Jesucristo. Entonces, por eso como iglesia y como grupo de iglesias, somos discípulos de Jesús, haciendo discípulos de Jesús. Porque eso se trata de desplegar la gloria de Dios. Porque Dios es digno, como acabamos de cantar. Qué digno es ese Cordero. Santo, santo, santo. Alabamos a Dios porque Él es digno de toda la gloria. Entonces, con ese fundamento puesto, quiero avanzar al mapa
del mensaje que vamos a ver hoy. Vamos a ver una clara encomienda en esa porción de Mateo 28, del 18 a 20. Luego vamos a estudiar la persona necesaria para esa encomienda. Y finalmente vamos a terminar con cómo luce una iglesia alcanzando, en Hechos 11, del 19 a 24. Entonces arrancamos. Una clara encomienda. Los últimos 3 versículos de esa porción que leímos juntos dicen: acercándose a Jesús, Jesús se acercó con sus discípulos. Les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero hacer un poquito de rebobinar. ¿Qué había pasado antes de esta escena? Porque es fantástico emocionarnos de discípulos haciendo discípulos, pero si no tenemos el contexto, vamos a perder el impacto de lo que está pasando aquí. Entonces tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él, siendo el Hijo de Dios, reinaba sobre todo. Él es y era Dios. Entonces, Él está en el cielo, pero involuntariamente se rebajó, dice Filipenses 2, tomando forma de humana y forma de siervo, y habitó entre nosotros. Jesús se había encarnado y vivía entre nosotros. Y Jesús, en su vida terrenal, nació, creció, fue perfecto y sin pecado. Y cuando empezó su ministerio público, empezó a llamar discípulos. Primero en Juan 1, ustedes han estado estudiando Juan, vieron que Jesús dice: vengan y vean. Y 2 de los discípulos, yo creo que fueron Juan y Andrés, fueron y vieron a Jesús y hubo un impacto en sus vidas. Ellos vieron: hemos encontrado el Mesías. Juan 1, de 35 en adelante. Y luego Jesús halló a Felipe, Juan 1, 41, y dice, Juan 1, 43 más bien, y dice: sígueme. Y ese gran llamado a sus discípulos, diciendo: sígueme, era para que ellos dejaran atrás sus vidas y empezaran a seguir a Jesús. Eso no fue cualquier cosa, eso era poner tu vida entera en manos del Maestro. Y no solamente escuchar de Él o escuchar unos predicos, pero tener un estilo de vida completamente transformada al estilo de Jesús. Ponerte por debajo de aprender de Él. Implícito en ese llamado de sígueme era: sígueme y sé como yo. Pero Jesús no los dejó ahí. Nos volvió a llamar y dijo: sígueme, les haré pescadores de hombres. Jesús les involucró en su misión. Y eso es increíble. El Dios, el Rey de Reyes, involucra a sus discípulos en su misión. Entonces, Jesús está llamando a sus discípulos, había pasado tiempo con sus discípulos, habían comido juntos, habían viajado juntos, habían pasado todo el tiempo juntos. Y luego, Jesús llegó al clímax de su ministerio, mostrando su obediencia al Padre y también su amor por sus discípulos y por las naciones, en el que dio su vida en la cruz de Calvario como sacrificio para perdonar nuestros pecados. El inocente por los pecadores, para reconciliarnos con Dios, haciendo esa gran tarea como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese clímax vemos su amor, su obediencia y esa entrega al Padre. Pero Jesús no quedó ahí. Resucitó al tercer día. Y me encanta porque después de que Jesús se resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, poniendo este punto final a lo que Dios estaba haciendo para reconciliar el mundo con Él, Jesús estuvo aquí en la tierra por 40 días. Entonces hubo 40 días entre su resurrección y su ascensión cuando Él regresó con el Padre. Y durante ese tiempo, Él pasó tiempo con sus discípulos nuevamente. Pero quiero que cachen esto. En estos 40 días, Él dedicó tiempo para viajar a Galilea. Entonces tú dices: pues está bien. Subes a la ruta, agarras un coche, tomas un tren y vas de
Jerusalén a Galilea. No, Jesús tenía que caminar, ¿verdad? Y ese viaje duraba entre 6 y 8, a veces hasta 10 días, dependiendo de cómo caían los sábados, cómo eran las condiciones, con quién ibas. Entonces Jesús, de los 40 días que Él pasó aquí en la tierra después de resucitarse, pasó el tiempo para viajar a la región de Galilea. Y decía aquí en el versículo 16, al monte que Él había señalado. Él dijo, nos vemos allá. Entonces viaja. Entonces, una buena parte, como un 30-40% de su tiempo después, fue viajando para llegar allá. Hizo otras cosas también ahí en Galilea, pero viajó ahí específicamente para que en este lugar podría dar esta comisión a sus discípulos. Y quiero darles este contexto, ¿por qué? Porque el contexto es importante cuando estudiamos la palabra. Y también el contexto es importante para entender la gravedad o la seriedad de estas palabras que Jesús había dado a sus discípulos. Esto no fue algo que se le ocurrió a Jesús como, bueno, ya que estamos en Galilea, pues vayan y hagan discípulos. No, esto fue parte del corazón del llamado de Jesús para sus discípulos. Como yo he invertido en ustedes, ahora vayan y hagan discípulos. Esto no fue algo nuevo, fue el paso lógico o próximo para que ellos siguieran el llamado de Jesús. Jesús ya iba a regresar al Padre y dice, vayan ustedes ahora y hagan discípulos. Y estos discípulos podrían decir, pero Jesús, solo estuviste 3 años con nosotros, menos para algunos. Dice, ya están listos, vayan y hagan discípulos. Y tú puedes decir aquí hoy, pero Phil, yo tengo poquito tiempo en Cristo, entonces tengo mucho, es que tengo que ir al seminario, tengo que estudiar. No, el llamado es, vayan y hagan discípulos. Anda con Jesús, y luego de lo que Jesús te enseña, vayan y hagan discípulos. Pero quiero llevarles a esto. Estos discípulos habían aceptado, abrazado que Jesús es Rey. Habían visto a Jesús como Señor. Y para nosotros hoy, si Jesús es Rey, es la autoridad. Y si tú has abrazado a Jesús como Rey y Señor, es tu autoridad, a ser tu Redentor y tu Señor. Entonces, si Jesús dice algo, nosotros obedecemos. Entonces, si Jesús es Rey, tú vas y haces discípulos, bautizando y enseñando lo que Dios dice. Es parte de ser un seguidor de Jesús, hacer discípulos. Entonces, vamos a desempacar estos versículos un poquito más. Dice, vayan y hagan discípulos. Basado en la autoridad de Jesús, dice, vayan y hagan discípulos. Esta idea de vayan es ir, moverte. Pero también me gusta porque tiene la implicación de mientras vayas por el camino. Entonces, ustedes, yo sé que todos son personas muy ocupadas. Tienen actividades, llevan a los niños a la escuela, trabajan, etc. Pero Jesús está dándonos una comisión para mientras vayamos por el camino, movemos y seamos intencionales en hacer discípulos. Y eso es invertir tu vida para que otros puedan seguir a Jesús también. No es solamente compartirles el Evangelio, que esa es una parte clave, pero también es estar involucrado en su formación como seguidor de Jesús. No es nada más decisiones o oraciones del pecador, es invertir vida mientras seguimos juntos a Jesús. Luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros bautizamos a las personas para identificarles con Jesús. El bautismo no es nada más, no es algo místico, pero es algo súper clave, importante de identificarnos con Dios. Es un símbolo o una declaración exterior de algo que ya pasó en nuestros corazones. Pero nos identifica con Jesús, entonces bautizándoles, identificándoles con Cristo. Y luego dice, enseñándoles a obedecer. ¿Pero qué? Todo lo que yo les he mandado. Entonces, enseñamos a los discípulos, no algo random de que se me ocurre, pues esto no es un multinivel. Enseñamos la palabra de Dios, enseñamos lo que Jesús ha dicho. La palabra enseñando viene en griego, es didáskalos, que hay 2 lados de esto. Hay un instructor, un doctor, maestro, padre de familia,
recordando que tenemos como papás de familia, recordando papás y mamás, tenemos la responsabilidad nosotros de enseñar a nuestros hijos. Pero el verbo es didasco, que es un verbo que es enseñar, instruir, y de la contraparte, aprender. Entonces de ahí viene nuestra palabra en español, didáctico, que es instruir, que es proporcionar conocimientos, pero no solamente eso, habilidades, ideas o experiencias a una persona para dar gracias. Dale una determinada formación. Esto no es nada más dar un discipulado ahí dando una clase. Esto es involucrarte en la vida de los discípulos. Jesús utilizó el salón de Israel, de Galilea, de Judea, de Samaria, del Decápolis. Jesús se involucró con sus discípulos, vivía la vida con ellos, enseñándoles en lo cotidiano y aplicando la palabra de Dios, la voluntad de Dios a sus vidas cada día. Esta idea bíblica está relacionada con el sistema que había, o la cultura que había de rabís, que eran los maestros y los discípulos en la nación de Israel. Y significa muchísimo más que transferir información, sino enseñar un estilo de vida cristocéntrico. Los rabís tenían la autoridad, eran maestros, pero para un discípulo no era nada más un maestro, era mi maestro. ¿Puedes ver la diferencia? Porque nosotros podríamos tener diferentes maestros. Dice, pues tuve un maestro de física, ¿no? Y impactó mi vida. Bueno, no, me dio más sueño que... Pero cuando dices, esa persona lo admiro y estoy dispuesto a ponerme por debajo de él y decir, él es mi maestro de vida, eso cambia la cosa. Porque ese maestro tiene una autoridad en tu vida. Y tú estás siguiendo sus pisadas porque ves el resultado de su vida, ves su caminar, ves su vida en lo más cercano. Entonces la instrucción de ser y hacer discípulos no es agarrar a bibliazos, no es nada más enseñar clases, es vive siendo y haciendo discípulos de Jesús. Es invertir vida, corazón, palabra, aplicar eso, luchar con la palabra hasta que nosotros lo vemos desplegar en nuestras vidas, que se vive en nuestras vidas. Y eso va a ser clave, lo que vamos a ver en el segundo punto. Entonces, nosotros vivimos siendo y haciendo discípulos. Bautizamos a quienes discipulamos y les instruimos, les modelamos lo que Dios dice en su palabra. Entonces, quiero preguntarles, familia, ¿a quién estás discipulando? ¿Tienes a alguien en tu vida que estás invirtiendo tu vida para que ellos también se parecen más a Jesús? Nosotros queremos ser discípulos que hacemos discípulos. Esto no es como un bolo, como, todo es para mí, my precious. Entonces vienes a la iglesia y dices, my precious, todo eso es para mí. Qué bonito sermón. Queremos que la palabra penetre en nuestros corazones, transforma nuestras vidas, pero que podamos compartirlo también con otros. ¿Y qué es la promesa al final de este versículo, del versículo 20? ¿Qué dice Jesús? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta promesa que Dios estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y entonces estaremos con Él. Entonces, esa es una hermosa promesa. No estamos solos en lo que Dios está haciendo. Por eso, el título del sermón es En una misión con Dios. Porque no es nuestra misión, es la misión de Dios. Y Él, sí o sí, la va a llevar a cabo. Y como hablamos hace un momento con el pastor Hugo, ¿cómo se ve esto en nuestra comunidad de iglesia? Nosotros confiamos en Cristo. Entonces, toda nuestra vida se basa en una confianza real en Cristo. Nosotros caminamos con Cristo. Nosotros creemos que Cristo impacta todas las áreas de nuestras vidas. No es solamente algo que hacemos los domingos. Nosotros caminamos con Cristo todos los días. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo negocios, eso impacta en nuestra vida, que nosotros caminamos con Cristo. Cuando nosotros estamos en la escuela, esto impacta en nuestra vida porque nosotros caminamos con Cristo. Y también comunicamos a Cristo. Porque si tú te has encontrado con Cristo,
Entonces, teniendo la mejor noticia, una transformación de vida real del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros comunicamos su evangelio. Pero si tú hoy dices, pues realmente como que confío un poquito en Cristo, realmente no camino con Cristo, y pues mi comunicación de Cristo va a ser rara. Si tú no piensas en Jesús de la Biblia, si no le sigues, el Cristo que vas a comunicar va a ser raro, no va a ser sano. ¿Qué quiero llevarles a esta familia? Nosotros reproducimos lo que somos, y tú no puedes dar lo que no tienes tú. Entonces el tema es que nosotros tenemos que ser transformados por Cristo e invitar a otros a seguirle también. Que me lleva a recordarles, ¿has entendido y abrazado el Evangelio de Jesucristo? Primero de Corintios 15, del 1 al 4, da una explicación muy completo y conciso de qué es el Evangelio. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Y esa es mi oración por ustedes, como iglesia, que en este Evangelio pueden estar firmes. Dice, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y Pablo dice esto, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. No lo había cambiado, no lo inventó. Él recibió este evangelio y también lo predicó. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es nuestro evangelio. Esa es la buena noticia, que nosotros, siendo pecadores, completamente apartados de Dios, sin esperanza en este mundo, fuimos rescatados por el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el prometido, que murió por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados, dándonos una nueva vida por la fe en Él. Y eso es hermoso, porque este evangelio es el evangelio de la Biblia, que tú no tienes que dar 3 vueltas a la manzana, no tienes que hacer cosas para ser digno, para poder entrar a la presencia de Dios, porque Jesús es digno. Jesús el perfecto nos da acceso directo al Padre. Entonces, si tú has abrazado ese evangelio, si tú eres firme en ese evangelio que nos salva, entonces también Jesús te ha comisionado, te ha dado una tarea, una misión que le pertenece a Él, pero nos involucra a nosotros. Ve y haz discípulos. Pero dices, Phil, eso está excelente, está increíble. Pero nosotros necesitamos el poder de hacerlo. ¿Cómo le hago? Que nos lleva a la persona necesaria. Hechos 1, versículo 8. Abran ahí sus Biblias para que podamos ver esto juntos. Nuevamente lo voy a leer porque tengo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto está padrísimo, porque justo después de la Gran Comisión, Jesús regresa a Jerusalén, y la última cosa que Jesús dice a sus discípulos es esto, porque vamos a ver en el versículo 9 que Jesús asciende al Padre. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Entonces, Jesús había viajado de regreso a Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso de ese tiempo. Ahí estaba el templo. Ahí estaban los discípulos nuevamente, aunque muchos eran de Galilea. Entonces, ellos estaban aquí en Jerusalén. Y Jesús dice, quédense aquí hasta que reciben el Espíritu Santo. Y es curioso que ese poder no viene de un líder, no viene de una iglesia, no viene de un movimiento, no viene de alguien que dice palabras inspiradoras. Viene el Espíritu Santo, viene de Dios mismo, habitando en nosotros.
Y vemos en este versículo que dice, serán mis testigos de algo que han visto e experimentado en Jesús. Y habla también de una geografía. Dice Jerusalén y Judea. Luego dice Samaria. Si tú sabes un poquito de la Biblia, vas a encontrar que los samaritanos eran repugnantes para los judíos. Había una tensión, un choque ahí entre los judíos y los samaritanos. Entonces, hasta los judíos tomaban rutas que evitaban Samaria. Entonces, Jesús está diciendo, no, también con ellos van a ser testigos. Y finalmente, hasta los fines del mundo. Y el poder viene del Espíritu Santo. Dice que al estar sobre, que la palabra en griego es epi, que habla de estar sobre o distribuir encima. Se cubre todo. Cuando algo está cubierto, se cubre todo. ¿Y qué es lo que se ve al final? La cubierta. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, va a cubrir todo lo que ellos son y darles el poder para ser testigos. Por eso la necesidad nuestra de estar en intimidad con Dios. Necesitamos estar empapados de Dios y su palabra. Necesitamos estar empapados y llenos del Espíritu Santo que viene sobre nosotros y habita en nosotros. Esa es la gran promesa. El Espíritu Santo tiene muchísimas funciones, pero quiero destacar una de mis favoritas en Juan 14:26. Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, no sé ustedes, pero yo de repente soy bastante olvidadizo y dices, es que me cuesta trabajo recordar versículos de la Biblia. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos recuerda las palabras de Jesús. Entonces, cuando nosotros habitamos en la palabra, el Espíritu Santo nos trae a la mente, al corazón, palabra para que podamos también ser estos testigos. Me encanta. Tengo numerosos ejemplos de momentos que yo he estado compartiendo con alguien y trae un problema o una situación y de repente empiezas a recordar versículos y dices, ¿eso te ha pasado a ti? De repente dices, ¿pero de dónde salió eso? Es el Espíritu Santo actuando en conjunto con la palabra que necesitamos estar alimentándonos. Pero dices, wow, ¿cómo recordé eso? El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. Nos enseña las palabras de Jesús. Nos afianza en las palabras de Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar ese poder para poder ser los testigos. ¿Y qué es el propósito de eso? Ser evidencias vivas de Jesús. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que habla de lo que ha visto y lo que ha oído, lo que ha conocido, lo que ha experimentado. Por eso en un tema judicial traemos testigos para decir, ¿qué pasó? Es que yo vi esto y esto y esto. ¿Esta persona? Sí, esa persona, ¿no? Entonces, un testigo habla de lo que ha oído, lo que ha visto, lo que ha experimentado, lo que ha conocido. Y eso es exactamente lo que hicieron los discípulos. De hecho, ustedes están muy familiarizados ahorita porque están caminando en Juan. Ese mismo Juan escribió unas cartas y él empieza una de sus cartas, su primera carta, primero de Juan, 1:1, diciendo lo siguiente. Chequen esto. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de la vida. ¿Viste? Juan, que recibió esta instrucción, esta gran comisión, este poder del Espíritu Santo y comisión de ser testigo, lo hizo también en sus cartas. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos. No inventamos nada. Entonces, hoy por hoy, ¿tú has experimentado algo de Jesús? ¿Tú has oído de Jesús? ¿Tú has experimentado su poder en tu vida? ¿Te ha salvado a ti?
¿Has crecido empezando a conocerlo más y disfrutar de su presencia? Entonces, tú puedes ser un testigo, hablando de lo que la Biblia dice, lo que tú has experimentado o visto. Pero, una advertencia. No hay peor testimonio de Jesús que el que quiere reflejarle sin ni siquiera conocerlo. Porque tú no puedes ser testigo de algo que no has experimentado, de algo que no has visto. Serías un falso testigo. Y sabemos bastante de eso aquí en México. Entonces la invitación es esta: conoce. La invitación es esta: conoce, disfruta. Sé empapado de la palabra de Dios, la palabra de verdad. De manera que tú puedes, de lo que tú has visto, oído, experimentado, tocado con tus propias manos, dices, yo tengo ejemplos en mi vida propia de cómo hemos visto a Dios obrar a través de su salvación, su poder, la vida de la salud de mi esposa y en muchas otras cosas. Pero yo he palpado eso. Tengo a mi esposa a mi lado hoy por la misericordia y gracia de Dios, obrando en su salud a través de 2 ocasiones de cáncer. Entonces yo puedo decir, puedo dar testimonio porque he conocido al Dios de la Biblia y Él ha obrado en mi vida, en la vida de mi familia. Y puedo decir, puedo dar testimonio de eso. Puedo dar testimonio de la gracia salvadora de Jesucristo. Y luego hay una parte de geografía en este versículo. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando yo leo este versículo, yo entiendo que Dios está hablando algo que es local, algo que es regional y algo que es global. Iglesia de Tequisquiapan, quiero recordarles esto. La iglesia es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Jesucristo a todos los pueblos del mundo, y la iglesia local es su instrumento primario. Se lo voy a leer otra vez. La iglesia es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Jesucristo a todos los pueblos del mundo, y la iglesia local es su instrumento primario. Horizonte Tequisquiapan, ustedes aparecen aquí. Ustedes son llamados a conocer y disfrutar de Cristo, pero también son llamados y comisionados para ser parte de esta gran comisión, de ser sus testigos aquí en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, en el país de México y hasta los fines del mundo para su gloria. Ustedes tienen rol en esto. Pero ¿qué pasó después? Hechos 1 del 9 a 11. Después de haber dicho estas cosas, Jesús fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces Jesús dijo estas palabras y luego se fue. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¡Wow! Se quedaron boca abierta, ¿verdad? Como no son todos los días que ves a tu mejor amigo, tu Señor, tu Maestro, como hacer un poquito de Iron Man, volar y ir al cielo. Entonces están como, wow. Y Dios tiene que enviar a ángeles a decir: oigan, despiértense, vayan y hagan discípulos, muévense, no se queden aquí, no se queden viendo, Él vendrá. Pero cuando vuelve, ¿qué queremos estar haciendo? Su voluntad, ¿verdad? Haciendo discípulos. Esa es nuestra chamba, nuestra tarea, mientras Él venga. Entonces, por eso no somos llamados a ser una iglesia enfocada hacia adentro, solamente en estas 4 paredes, en este cuadro, sino de ser una iglesia enfocada en la misión de Dios. Entonces, ¿cómo se ve eso en términos un poquito más prácticos? Primero, habla de alcanzar a la comunidad local.
Jesús dice, serán mis testigos en Jerusalén y Judea. Entonces aquí en Tequisquiapan tienen un contexto. Ustedes tienen diferentes trabajos, labores, relaciones, amistades, escuelas, universidades, ritmos de vida, lugares, hasta estoy seguro que va a haber personas aquí en esta iglesia que están involucrados en el turismo. Entonces hay muchísimas diferentes ramos de oportunidad de estar alcanzando y proclamando y siendo testigos de lo que hemos visto, experimentado y quién es Jesús en nuestro día a día. La cuestión es que, ¿estás dispuesto a ser un testigo? ¿O vas a decir, no, yo no puedo declarar nada? Entonces seremos testigos en nuestra comunidad local. Pero también el llamado es movernos y cruzar barreras para alcanzar a otros. Hablar de nuestra Samaria. ¿Qué sería la Samaria para los de Horizonte Tequisquiapan? ¿Cuáles son los grupos de personas, los lugares que nadie quiere ir? ¿Cuáles son estos lugares que tenemos que también cruzar barreras culturales o geográficas para poder alcanzar a personas que no conocen aún a Cristo? Piensa cuál es tu Samaria. Y luego dice, hasta los fines del mundo. En esto vamos a tener que movernos para participar en la misión global de Dios. Estoy emocionado porque, como les decía antes, este fin de semana estamos en un retiro de misiones con el equipo que Dios está levantando de Horizonte Querétaro para poder ver y participar y movilizar a la iglesia a participar en esta misión que Dios tiene para alcanzar a todas las naciones. Tenemos a personas que están siendo incomodados para moverse de su lugar. Tenemos una familia, Abraham y Diana, que Dios ha puesto su llamado en sus vidas. Ellos han participado en áreas musulmanes al otro lado del mundo, compartiendo de Cristo. Y ellos están en proceso de preparación para poder servir en esa parte del mundo. Tenemos otras personas que están siendo discipulados, diciendo, yo quiero participar en lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y tenemos personas que están participando también aquí en una misión que Dios ha abierto en la comunidad Otomí, aquí por Amialco. Ustedes de hecho están bastante cerca de esta región. En el municipio de Amialco, en un pueblo se llama Santiago Mezquititlán, entre el pueblo Otomí, los que hacen las muñecas leles, que muchos conocen. Entonces Dios está haciendo e impulsándonos a ser obedientes a su llamado a ser testigos localmente, regionalmente y globalmente. Nos encantaría impulsarles y mi propósito es que tú puedes salir de aquí diciendo, yo quiero ser parte de la misión que Dios ya me dio. En febrero de este año, Dios nos dio la oportunidad, a Abraham, a mí, mi esposa y otras personas, de visitar a la región otomana del mundo. Específicamente en la región de Turquía. Y Dios les ha dado a ellos un llamado específico para los refugiados de esta zona del mundo. Ahora, Turquía es un país que recibe el mayor número de refugiados de los países en todo el mundo. Refugiados que vienen de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán, muchos diferentes pueblos, Irán, que están siendo perseguidos, que están huyendo por temor a su vida. Un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenecer a un determinado grupo socio o político, se encuentra fuera de su país de nacionalidad. Generalmente su vida está en peligro en caso de regresar a su país de origen. Hemos visto esta crisis o la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces muchas personas están huyendo sin sus lazos relacionales, sin sus cosas, sin su sustento, y llegan a otro país y dicen, pues estoy aquí, pero ¿qué hago?
Y hay una oportunidad grandísima para alcanzarles con el Evangelio de Cristo, para una eternidad con Él. Y poder también servirles y ayudarles con sus necesidades básicas en este momento, de manera que ellos puedan ver cómo Cristo transforma vidas. En este tiempo visitamos a obreros de varios lugares y escuchamos historias de lo que nuestro Padre está haciendo y oportunidades para sumar como iglesia, enviando obreros. Y queremos decirles, hay mucha necesidad y muchas oportunidades, pero es un compromiso grande. Esta familia está preparándose y Dios está levantando a más personas. Podría ser que Dios te está levantando a ti para ser parte de este llamado. Les invitamos a orar, a conocer más y participar. Porque no todos somos llamados a ir al otro lado del mundo, pero todos somos llamados a ir a ser discípulos de Jesús. Todos somos llamados a ser parte de este llamado misionero que empiece desde aquí. Y quiero retarte. No te sirve de mucho empezar a preparar, a hacer tus maletas para ir al otro lado del mundo para servir con refugiados, si no vas a ir y anunciar con tu vida hoy la esperanza del Evangelio en tu escuela, con tu barbero, con la señora de las tortillas, con el carnicero, con tu colega de trabajo. Esto empieza aquí, hoy. Y quiero recordarles y advertirles, no aspires a hacer en otro lado lo que no estás haciendo aquí. También como misioneros, no enviamos a misioneros a otros lugares si no están haciendo discípulos aquí en su contexto. Porque no hay nada mágico que pasa en un avión cuando vas a un lugar donde no conoces tan bien la cultura, cuando tienes barreras de idioma, cuando es más difícil, que dices, wow, empecé a hacer discípulos acá. No, es algo que nosotros aprendemos de Jesús, empezamos a caminar aquí y nosotros somos enviados e impulsados al otro lado para poder alcanzar a más personas. Porque saben, ¿verdad? Que hay personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Nosotros venimos de una cultura latinoamericana que por lo menos por la cultura habías escuchado que como hay un Jesucristo, muchas veces hayan tenido la imagen de que es un Jesucristo en una cruz como colgado, un rollo así de la iglesia católica, ¿no? Pero por lo menos habías escuchado su nombre. Tal vez no conocías el Jesús de la Biblia, pero habías escuchado algo de Jesús. Pero hay miles y millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Nunca han tenido a alguien decir, hay un Dios que creó todo esto, hay un sentido para esto. Y su nombre es Jesús. Y Él te invita a una relación salvadora con Él. Él quiere que tú puedas tener una relación restaurada con Él. De manera que tú puedes conocerlo, conocer tu diseño, tu propósito, conocer esa esperanza eterna que hay en Jesús. Hay miles y millones de personas que nunca han escuchado eso. Y nosotros, ¿cómo si nos quedamos aquí? Es que me llego un poquito tarde, es que hay muchas cosas que hacer. Nosotros tenemos una esperanza en Jesús y quiero impulsarles a que podemos ser parte de su misión aquí en Tequisquiapan, todo Querétaro, en México y hasta los fines del mundo. Quiero terminar con eso. ¿Cómo luce una iglesia alcanzada? Quiero dar como un poquito de contexto de eso. Hechos 11 del 19 al 24. El contexto de esta porción es que la iglesia en Jerusalén era lo más padre de todas. Porque ahí tenías a los apóstoles, ¿no? Entonces Jesús ya resucitó, les dio la comisión y empezaron, ya Dios como que empezó a moverles, les dio un zape y ya empezaron a enseñar. Entonces vemos en Hechos 2 como la iglesia empezó a crecer, que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, la oración, que empezaron a comer juntos, reunirse en casas, compartir el pan y celebrar que Jesús es el Señor. Empezaron a vivir eso, pero en Jerusalén.
te puedes imaginar, somos muy bendecidos de tener el pastor Hugo. Hoy tienen un servidor y dicen, bueno, está bien. Pero imagínate, si tú estás en la iglesia de Jerusalén, dices, hoy con ustedes el apóstol Pedro. Luego, la siguiente semana, no, va a predicar Juan, me encanta cómo predica Juan, habla mucho del Hijo de Dios. Imagínate, entonces nadie se quería ir de Jerusalén porque ahí estaba lo más padre. Hasta que Dios tenía que intervenir. Vemos que empezó Hechos 1:8 que vimos, de que fueran testigos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo. Empezó a cumplirse en Hechos 8:1. Dice, y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. Y aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Entonces Dios tenía que intervenir para que ellos empezaran a moverse. Mi oración es que Dios puede hallarnos obedientes. No tiene que intervenir con una persecución específica contra nosotros para que nosotros podamos empezar a obedecer la palabra de Dios. Ok, vamos a agarrar Hechos 11, 19 a 24. Estoy consciente del tiempo, entonces vamos a arrancar en esto y terminar. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Me encanta esta, la segunda iglesia más importante del libro de los Hechos, la iglesia en Antioquía, fue plantado por, ¿qué dice el versículo 20? Algunos de ellos. No sabemos sus nombres, eso está padrísimo. Porque ellos fueron obedientes a este llamado de ir y ser testigos de lo que habían oído, visto, experimentado de Jesús. Dios los tenía que mover a estos lugares y empezaron ellos a hablar con los griegos. Porque los otros que fueron desplazados estaban hablando con ¿quiénes? Decía, los judíos. Ellos empezaron a cruzar esas barreras, a hablar con personas que no eran como ellos. Y Dios trajo fruto. Me encanta esto. De estos versículos, ¿qué podemos ver que estaban haciendo? Dice, hablaron con los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Hemos estado hablando en Horizonte Querétaro de conversaciones del reino. ¿Qué es una conversación del reino? Es dar testimonio de lo que tú has visto de Jesús. Es recordar que nosotros servimos a un rey, Jesús, y Él es digno de nuestra conversación. Si alguien habla contigo y pregunta, oye, ¿cómo te llamas? Luego, ¿qué te interesa? ¿Qué haces durante la semana? Bueno, trabajo. Pero si alguien habla contigo por 15, 20 minutos conociéndote, van a llegar a conocer que eres cristiano, que sigues a Jesús. ¿Tienes una manera de que tú puedes plantar eso? Porque en 15, 20 minutos de conversar con alguien, llegas como a las cosas que son importantes para ellos. ¿Jesús es importante para ti? Entonces, en esas conversaciones naturales, orgánicas que tenemos todos los días, hablas de Jesús. Entonces es una invitación. Ellos hablaban con los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Una de las cosas que funciona mucho para mí, y quiero como poner esto en términos prácticos, es que la gente me dice, ¿de dónde eres? Soy de Australia. Oye, ¿qué haces aquí? Entonces, Dios me da una gran ventaja en eso, porque la gente me pregunta.
Entonces yo podría decir, es que me gustan mucho los tacos de México y me gusta Tequisquiapan. Entonces por eso vine de Australia y pues decidí quedarme aquí. O me enamoré de mi esposa. Esa es una razón muy buena para estar aquí en México. Pero esa no es la razón primaria por la cual estoy aquí en México. Porque Dios me llamó, porque Él ha transformado mi vida a través de Jesucristo. Y yo quiero que más personas puedan conocer quién es Jesús. ¿Puedes ver la diferencia? Entonces tengo una manera que puedo desviar la atención de Jesús y mantener tal vez la paz. Tengo una manera que yo puedo predicar el Evangelio. Cuando las personas dicen, ¿por qué? ¿Qué haces el fin de semana? Dices, pues descanso, veo el fútbol. Dices, me reúno en una iglesia que está ahí en esta colonia. Y lo hago porque amo y sigo a Jesús. Y ha transformado mi vida. ¿Somos transparentes en esas oportunidades que tenemos en el día a día de compartir de Jesús? O puede que tu vecino o vecina está pasando por un problema. ¿Cómo ha sido Dios fiel en medio de tus problemas y retos? ¿Cómo puedes compartirles que Jesús es fiel a través de estas conversaciones? Entonces, ellos hablaban con los griegos. Luego dice, hubo un fruto evidente que estaban ocupándose en el plan de Dios. Y por ende, su mano estaba sobre ellos. Versículo 23. Cuando Bernabé llegó, él vio que la gracia de Dios estaba ahí. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a ver su gracia obrando en nuestras vidas. Vamos a ver que Él prospera y bendice esos esfuerzos. Y Bernabé trajo un mensaje muy claro para esa iglesia. ¿Qué dijo? Permanezcan fieles al Señor. No se aparten de Él. No sean movidos por nuevas corrientes. Permanezcan fieles al Señor. Siguen a Jesús. Nosotros no tenemos otro mensaje. No tenemos otro evangelio. No seguimos a un predicador. Seguimos a Jesús. Permanezcan fieles al Señor. Y luego el resultado fue la que Dios quiere y nosotros queremos. Una gran multitud sea agregado al Señor. Entonces vemos la salvación de más personas. ¿No sería padrísimo si este lugar se quedara insuficiente por las personas que querían conocer más de Jesús? ¿No sería una gran alegría que en lugar de ser 100 personas fuéramos 200 personas adorando el nombre del Señor? No se trata de números, pero se trata de la gloria de Dios. Pero hay miles y miles de personas aún en esta comunidad que necesitan conocer de Jesús. Entonces nuestra prioridad como iglesia no es nada más enseñar la Biblia, que es vital e importante, pero nosotros queremos a través de esa palabra que más personas puedan conocer y dar a conocer a Jesús. Entonces quiero nada más aterrizar esto con algunos puntos con ustedes. ¿Cómo luce una iglesia alcanzando a otros y haciendo discípulos aquí en Tequisquiapan? ¿Cómo se ve eso? Pasa un poquito de tiempo pensando y meditando en eso esta semana. ¿Cómo se ve una iglesia que está alcanzando a otros y haciendo discípulos en Tequisquiapan? ¿Qué iniciativas, qué ritmos, qué relaciones puedes tú iniciar basados en el Evangelio para que otros puedan seguir a Jesús? Para que otros puedan escuchar de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir quién es Jesús en la Biblia. Lo que tú has visto y experimentado de Jesús. No es nada más una estrategia, no somos vendedores del Evangelio, nosotros somos testigos del Rey de Reyes. ¿Cómo se debería participar en la comunidad aquí y traer esperanza de parte de Jesús? Tal vez muchos de ustedes ya tienen un contexto para hacer eso o ya lo están haciendo. ¿Cómo podemos traer esperanza de parte de Jesús a esta comunidad? Finalmente, ¿en quién vas a invertir tu vida para ser discípulos? ¿Alguien está invirtiendo en tu vida? Cuando tú te reúnes, tenemos los grupos de hombres y mujeres durante la semana de estudiar, de pasar tiempo juntos, de afilarnos. ¿Alguien está invirtiendo en tu vida? ¿Con quién puedes
compartir lo que tú estás recibiendo y ayudarles a empezar a conocer y caminar con Jesús, para que ellos a su vez puedan estar multiplicándose e invirtiendo en otros. Entonces quiero nada más darles algunas maneras de responder. Si hoy tú no tienes una relación con Jesús, Jesús no te pide nada hasta que le conozcas. Esto no es una tarea extra para tu semana. Jesús se presenta contigo. Y hoy hemos visto que nosotros, todos, hemos pecado contra Dios y Dios nos ha reconciliado con Él en Jesús. Si tú hoy no disfrutes de esa relación con Jesús, quiero invitarte. Tú puedes responder a esa gracia que solo se encuentra en Jesús. Y si ese es tu caso, cuando oramos, me encantaría que tú pudieras responder a Dios. Quiero guiarte en eso. Pero si tú has experimentado esa salvación que solo viene de Jesús, ese experimentar de conocer y caminar con Jesús, hoy quiero que tú puedas responder a Dios participando activamente en su misión, localmente, regionalmente y hasta los fines del mundo. Localmente, pensando cómo se ve mi vida sumando para que nuestra iglesia pueda alcanzar a más personas en esta comunidad. Teniendo conversaciones del reino, compartiendo de Jesús, evangelismo. Nosotros como Horizonte Querétaro tenemos la misión Otomí. Si tú estás interesado a sumar o visitar, aprender de eso para que tú también puedas hacer esto en tu comunidad, nos encantaría servirte en eso. Dando la bienvenida a nuevas personas que están llegando a la iglesia. Hay muchas oportunidades para sumar en el alcance a través de tu iglesia local. Regionalmente, Horizonte TX existe por también el corazón de Dios multiplicando y plantando iglesias. Entonces nosotros queremos ver la multiplicación de iglesias en más lugares para que más personas puedan escuchar el Evangelio de Cristo, crecer en Él. Puede ser que haya comunidades aquí que no están alcanzados y nadie está intentando ni siquiera compartirles de Jesús. ¿Cómo puedes cruzar barreras para eso? Y globalmente, aprender, orar y participar en la misión global de la iglesia, alcanzar a todas las naciones. Empieza a orar. Tal vez puedes involucrarte. Tenemos recursos también para que tú puedas aprender un poquito más del mundo musulmán. El equipo está aquí hoy, Abraham y Diana están aquí. Nos encantaría conversar contigo para que puedas entender un poquito más de lo que Dios está haciendo con los menos alcanzados. Con esas personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. O que para ellos se les ha enseñado que Jesús es un Dios falso. Que están cautivos por ideologías y religiones que no son reales. Entonces, tomarás hoy un momento a decir, ¿qué es el siguiente paso de obediencia a Jesús para mí? Me encantaría retarte en eso. Vamos a orar. Dios, gracias, porque esta es tu misión y se trata de tu gloria. Se trata de la fama de Jesucristo. Y hoy, papi, queremos reconocer que tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has salvado mediante tu gracia. Cuando respondimos en fe, nosotros hemos sido rescatados y salvados por medio de Cristo. Gracias por esa hermosa verdad. Que nosotros no podemos hacer nada para ser justos o buenos delante de ti. Que nuestra justicia y perfección viene de Jesucristo. Y si hay alguien esta mañana ya que no ha experimentado ese perdón de pecados y una relación real contigo, el Creador del universo, Señor, yo te pido que le hables en este momento, Señor. Y si tú estás escuchando a Dios hoy y reconoces que no tienes una relación con Él, me encantaría orar por ti. Y que tú puedes responder a Dios en tus propias palabras diciendo, Dios, reconozco que yo he pecado contra ti, yo he seguido mi vida en mis manos, haciendo las cosas a mi manera y no te he tomado en cuenta. Señor, reconozco que eso se llama pecado y yo estoy apartado de ti. Pero hoy reconozco que Jesús vino a esta tierra, vivió la vida perfecta. Él murió en una cruz y resucitó al tercer día, según las Escrituras.
para que yo pudiera ser perdonado. Él fue el sacrificio en mi lugar y hoy quiero abrazar esa buena noticia y aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador y vivir desde este día por y para ti. En el nombre de Jesús, amén. Si tú oraste conmigo, hay una fiesta en el cielo y me encantaría que tú podrías acercarte con el pastor Hugo, con alguien del equipo o con un servidor al final del servicio. Y Señor, te pedimos que también nosotros podamos responder a ti en obediencia. Inquieta a cada uno, Señor, en las áreas que nosotros necesitamos rendir a ti, con el poder del Espíritu Santo ser tus testigos. Aquí en Tequiscapa, en Querétaro, en México y hasta los fines del mundo. Úsanos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús.